Hechos capítulo 10, verso 1. ¿Están conmigo? Muy bien, dice así: en la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón el negro, Lucio el del pueblo de Cirene, Menahem y Saulo. Menahem había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo los he elegido para una misión especial. Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo. Les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso. Te damos gracias por toda esta gente linda que está acá, que tú los ves más lindos todavía como yo los veo, Señor. Porque tú nos ves con mucho amor, Señor. Gracias porque nos amas, danos la oportunidad de conocer este evangelio. Qué maravilla, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de compartir la palabra y por este tiempo precioso. Háblanos, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Saben que todos nosotros, algunas veces más, otras menos, las iglesias también, hay veces, en algunas ocasiones más, otras menos, pero estamos librando batallas, ¿estamos de acuerdo? Peticiones, necesidades como congregación, peticiones personales, cosas que yo digo que uno hay veces tiene que meterle como la doble tracción. Y le voy a decir que el ayuno es un arma espiritual poderosa. Poderosa, hermanos. Hace muchos años, más de 30 años, siendo yo pastor, bueno, yo he sido pastor por más de 40 años, pero en Guatemala, ando pastoreando en Guatemala, y se nos estaban metiendo a robar al templo, pero de una forma ya que se estaba saliendo de control. Se metió a robar dineros que tenían que ver con proyectos de la iglesia, una vez, y estaba el asunto fuera de control, 2 veces, y creo que hubo una tercera vez. Y el equipo principal de liderazgo dijo: vamos a hacer un ayuno de 3 días para que el Señor revele qué es lo que está pasando acá. Y hermanos, sucedió algo maravilloso, sobrenatural, porque hay poder en la oración y hay momentos en que la oración acompañada de ayuno, no necesariamente siempre hay que ayunar, pero hay momentos en ciertas necesidades que la oración acompañada de ayuno tiene un poder tremendo. Sucede, hermanos, que bueno, pasó el ayuno, fueron 3 días de ayuno, creo que solo se tomaba agua, una cosa así, ¿verdad? Que yo creo que es bueno tomar agua en un ayuno, excepto que el Señor le haya mostrado a usted, pero es muy importante tomar agua en un ayuno. Cuando pasó ese ayuno, sucede, hermanos, estoy haciendo la historia larga corta, porque si no, no me da tiempo de predicar. Entro yo al templo, y así como lo oye, delante del Señor, no puedo mentir, yo vi una huella en una pared, en una tabla, una huella nada más de un pie. Y el Señor me dijo: esa huella, eso no me pasa seguido, eso se llama don de ciencia, que es algo que solamente está en la mente de Dios, nadie lo sabe y Dios lo pone en tu mente. Eso se llama un don de ciencia que a mí no me pasa seguido. Yo, gente que ve cosas todos los días, yo hay veces ni parchones, hermanos, ¿verdad? Porque no quiero aquí jugar así como de que tengo una tremenda revelación, no, ¿verdad? Pero lo que sí quiero decirles es
que el Señor me dijo, y yo me impresioné, porque tampoco había algo de a dónde agarrarse, porque entonces ya más que revelación podría ser como dónde sospecha. ¿Me explico? Porque usted dice, ah, bueno, esto aquí, no había absolutamente nada de dónde agarrarse. Y Él me lo dijo. Sucede que la persona que el Señor me dijo, y que como le digo, no tenía ningún fundamento para yo pensar en Él, era algo totalmente espiritual, yo tenía mucho tiempo, meses de nunca ver a esta persona, que hasta me impresioné cuando me dijo el Señor quién era. Me fui a la casa y me dijo mi esposa, anda a comprarte un pollo en tal lado. Usted sabe que en la casa hay veces hay que ir a traer un pollo para salir, para complementar, ¿verdad? Pero ya cocinado. Entonces, mejor. Entonces, hermanos, me fui yo a comprar el pollo para Enrique, para Albamar allá en la Democracia, por el mercado. Y han de creer que cuando yo abro la puerta, ¿quién creen ustedes que me sale de primero? Esa persona. Con tanto tiempo de no ver a esa persona. Y me sale. Y de una vez, movido yo por el Espíritu, le dije, te metiste a robar al centro cristiano. Y no una vez, 3 veces. Él me volvió a ver y me dijo, lo que usted me está diciendo es muy delicado. Muy delicado. ¿Usted sabe qué? Yo le dije, no. ¿Por qué? Yo sabía. Porque sabía. Y lo dejé irse. Pues no podía hacer nada ahí. Como habían puesto la demanda en la policía, me fui a dejar el pollo, me comí el pollo para ir lleno y me fui a la policía y les dije, aquí hay una demanda por un robo, 3 robos han habido, yo tengo a la persona. Así como, porque si usted tiene una palabra de Dios, usted no está jugando a sospechas o que me pareció, no. Y me dijo, el problema es que no tenemos ahorita vehículo para ir a recoger a una persona así. ¿Y usted sabe dónde vive? Sí, yo sé. Y yo, no se preocupe. Yo tenía una Toyotona larga, de esas que habían en el tiempo antiguo del Ministerio de Transportes, unas Jeep largas. Y entonces nos fuimos, ¿verdad?, a la casa. Toqué la puerta, ¿verdad? Y estoy resumiendo para no entrar en tanto detalle. Salió la persona y le dije yo a la policía que estaba conmigo, yo los llevé en mi carro y le dije, él es. Y entonces de una vez lo recogieron. Nos fuimos porque así como que porque somos cristianos el diablo nos va a andar robando todo tampoco. Entonces nos fuimos. Cuando llegamos al lugar, yo le advertí a la policía y les dije, ¿por qué es diferente en esos países a acá? Allá la policía torturan, golpean a la gente para que la gente hable. Yo le dije a él, solo les pido un favor, no lo golpeen. Lo llevaron a un cuarto, vi que lo trajeron bien, no venía golpeado, ¿verdad? Y me dijo la policía, dice que no, que jamás. Y me dice la policía, así como fue, así se lo estoy contando delante del Señor. Me dijo, si usted quiere, lo dejamos hoy aquí para ver qué pasa. Déjenlo. Yo hice a irme, porque yo estaba seguro. Y en eso él me llamó, no el policía, el tipo. Me llamó y me dijo, pastor, pastor. Y yo vine y le dije, sí. ¿Verdad? Como, sí. Y me dijo, yo fui pastor las 3 veces. No me lo tiene que decir, yo lo sé, Dios me lo dijo, que así era. Bueno, te puedo contar más de todo lo que pasó, que hasta risa da, porque entonces le dijimos, bueno, vamos a recoger las cosas. Había dinero, pero había cosas también que se había llevado.
de valor. Entonces lo subimos al carro, fuimos con la policía y él dijo, ¿a dónde es el primer lugar que vendió cosas? Tal lado, ok, vamos. Tocamos la puerta, llegó y salió una señora, se le dijo, señora, ¿usted compró esto y esto y esto y esto? Y dijo la señora, sí, pero yo no devuelvo nada. Y dijo la policía, no se preocupe, señora, en este vehículo, era el vehículo que yo andaba, que era muy grande, en este vehículo caben muchos, vamos para adentro. Entonces la señora inmediatamente dijo, no, y fue a traer. Y así fuimos a otro lugar a recoger cosas. Lo que quiero decirles, hermanos, es que cuando usted ora con fe, pero también el pueblo de Dios se une a ayunar en momentos donde el asunto se está saliendo de control y toma autoridad, pasan cosas, hermanos. Pasan cosas y pasan cosas tremendas y sobrenaturales. Entonces, hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. Claro, cuando comprendemos que el sacrificio de Cristo fue completo por nosotros, debemos de tener claro el tema del ayuno. De lo contrario, sería como hacer una penitencia más, al igual que lo que hacen muchas religiones. Nosotros lo que estamos haciendo es reclamar lo que ya el Señor en la cruz del Calvario ganó. No lo estamos ganando con penitencias. La Biblia nos habla de muchos ejemplos de personas que ayunaron. Algunos se abstuvieron de comer todo tipo de comida, aunque tomaron agua, o en otros casos ni agua. Y otros consumieron solo ciertos alimentos durante su ayuno. Un ejemplo de esto podría ser el ayuno de 3 semanas de Daniel, donde él no comió manjar delicado, carne o vino, como dice en Daniel 10:3, no comí alimentos exquisitos, ni probé carne ni vino. O sea, algo ahí muy suculento, ¿verdad? Pero todos podemos ayunar. Ahora, hay gente que a veces no puede ayunar, porque está embarazada, por una situación de salud, ¿verdad? Si está embarazada, que ayune su esposo, que la embarazó, ¿verdad? Que ayude en algo. Pero lo que quiero decirle es que es un arma poderosa, donde no tenemos que entrar así en legalismos, pero que es una gran bendición cuando nace desde adentro. Amén. Digo legalismos porque la primera vez que yo quise hacer un ayuno de 3 días, era con solo agua. Nunca lo había hecho en mi vida. Y yo dije, voy a hacer un ayuno de 3 días. No, hombre, viera usted, hermanos. Era con agua. El segundo día no me podía levantar. Me hice a levantar y me mareé todo el segundo día. Claro, uno está acostumbrado a estar comiendo picaritas y todas esas cochinadas, entonces el cuerpo comienza, ¿verdad? Porque siempre el cuerpo al inicio de un ayuno hay como una resistencia que hay que traspasar. La cosa es que como yo era tan legalista y no tenía experiencia, entonces aguanté como hasta las 11, pero yo me sentía mal, ¿verdad? Y después me agarró un colerón, porque es que cuando uno tiene hambre se pone mal humor. Y entonces me agarró un colerón que hasta fui a la cocina y hasta Zulay dice, ¿pero qué le pasa? Yo venía como manifestado, hermanos. Y entonces me dice, ¿qué le pasa? Y le digo, ¿sabe qué? Ve mi almuerzo. Y después me pegué una hartada que más bien terminé pecando. Pero aprendí. ¿Por qué hice yo eso? ¿Por legalista? Porque si me sentía tan mal, porque no me comí una fruta, porque no me comí una ensalada y podía haber seguido ayunando. ¿Entiende? Ah, no, porque es que así, como si no es así, porque no. Entonces, bueno, uno va aprendiendo a punta de golpes. Una vez, no sé si hoy van a salir a las 10, porque es que me viene. Y trato de evitarlo. Yo trato de evitarlo y no, hoy no digo nada, hoy no cuento nada, ¿verdad? Y me cuesta mucho eso. Pero hermanos, una vez hicimos un ayuno de 3 días. Y le digo al pastor que está actualmente en Quetzaltenango, que era un chiquillo, un adolescente, estoy hablando de hace más de 30 años. Ya es papá pasado mañana, ya es abuelo, abuelo pasado mañana, ¿verdad? Según como está ahí el asunto, ¿verdad? Y
le digo, mañana vamos a iniciar un ayuno. El primer día del ayuno, con tenis y buzo, desde donde vivía, como a 2 kilómetros, 3 kilómetros, así. ¿Ah? Claro, era novato, ¿ah? Y le digo yo, guarde esas fuercitas porque más tarde le van a hacer falta. Pero hay veces, bueno, hay que aprender. Entonces, hermanos, ¿por qué ayunar? Hemos leído un pasaje muy lindo acá. Hemos leído este pasaje. Dice, en la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón, el negro. Habían negros desde ese momento, recuerden, hermanos. Porque sí, era de raza negra. Níger también le decían, ¿verdad? Lucio, el del pueblo de Cirene, Menahem y Saulo. Menahem había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Dice, un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, miren qué complemento, que es muy importante, la oración, ayuno, adoración, el Espíritu Santo les dijo, ¿quién les dijo? ¿En medio de qué momento? De un tiempo de ayuno. Prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo los he elegido para una misión especial. Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo. Les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Hermanos, les digo esta noche que el propósito principal del ayuno son los beneficios que sobrevienen al estar un tiempo extra orando y buscando al Señor. Escuche que dice el texto, todos siguieron orando y ayunando. Repito, el propósito principal del ayuno son los beneficios que sobrevienen al estar un tiempo extra orando y buscando al Señor. Aclara nuestras cabezas para concentrarnos en la palabra y la oración. El ayuno y la oración nos ayuda a ser sensibles, como que hay una mayor sensibilidad en un tiempo de ayuno a los asuntos espirituales, a oír al Espíritu Santo, como en el pasaje que hemos escuchado. Dice, el ayuno y la oración nos ayuda a ser sensibles para alinearnos, a comprender la voluntad de Dios y orar conforme a ella. Escuche que el ayuno más bien lo que hace no es que le tuerce uno el brazo a Dios, sino que hay una sensibilidad para uno comprender más la voluntad del Señor, y es uno más bien el que se alinea al propósito eterno de Él. Hermanos, aclaran nuestras cabezas, dije, para concentrarnos en la palabra y la oración. El ayuno y la oración nos ayuda a ser sensibles para alinearnos a comprender, dije, la voluntad de Dios y orar conforme a ella. Como dice Romanos 8:26, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu intercede a través de nosotros. Hermanos, yo le tengo mucho aprecio al ayuno y he ido aprendiendo a no verlo desde una perspectiva legalista. Pero cuando nosotros compramos este terreno y no teníamos plata, alquilamos, algunos de ustedes estuvieron allá donde estuvimos antes alquilando, no había dinero, y realmente todo esto que ustedes ven, todo esto es un asunto de milagro, de cómo todo esto empezó. Había una comisión de construcción sin plata, o sea, estaba la comisión pero no había plata, y cuando le digo no había. Y entonces, hermanos, dentro de la comisión estaba la idea de sacar un préstamo de una cantidad, en aquel momento eran como 15 millones, pero era así como para algo ahí básico, porque todo empezó allá abajo, no aquí arriba, ¿verdad? Y entonces ya se empezaron a gestionar papeles para llevarlos a un banco y ver cómo conseguir esa cantidad de dinero y todo el asunto. Yo me retiré para estar 3 días aparte. Y fue maravilloso cómo, creo que fue el segundo día, o no me acuerdo en qué momento, fue tan clara la voz del Señor, porque le estoy diciendo que el ayuno en quietud, porque le voy a decir que si usted va a estar todo el día jalando cajas de tomate y paliando, y no va a tener tiempo para tener un ratito de quietud, que diga voy a estar por lo menos 1 hora, un ratito, entonces mejor no ayune.
Si usted no va a tener un tiempo para tener un devocional donde usted se meta un poquito, está bien, ayunar en horas de trabajo, yo hice eso mucho, ayunar en horas de trabajo, pero que uno tiene un tiempo para leer la palabra y tener un devocional ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor, pero fue tan claro que me dijo, no haga préstamos. De momento me sacudí un poco porque yo dije, ¿y cómo lo vamos a hacer? Si ni siquiera tenemos un ahorro, no tenemos ningún dinero. Y el Señor me lo dijo muy claro. Al meditar en la palabra de Dios, estamos más sensibles para recibir iluminación y levantar la fe a través de las promesas contenidas en ella. Escuchen, al meditar en la palabra de Dios estamos más sensibles para recibir no revelación, iluminación, porque la palabra de Dios ya ha sido revelada 100%. Lo que el Señor hace por el Espíritu es iluminarnos algo de una palabra ya revelada. ¿Me explico? Porque hay gente que dice, hermano, he tenido una nueva revelación, no está en la Biblia, pero Dios me lo reveló a mí. Olvídate. Entonces, hermanos, el ayuno nos cambia a nosotros, haciéndonos más sensibles para oír al Señor, hablándonos por su Espíritu, a nuestro espíritu, porque dice en el pasaje, el Espíritu Santo les dijo, ¿verdad que sí? Hermanos, es difícil encontrar una referencia al ayuno en la Biblia que no contenga también referencia a la oración, lo que nos lleva a creer que no tiene sentido el ayunar sin sacar tiempo para orar. Dos referencias al ayuno que se encuentran en el libro de los Hechos mencionan la oración. Ya leímos el primer caso en el verso que acabamos de leer y dice que los profetas y los maestros de Antioquía estaban simplemente ministrando al Señor y ayunando. Mientras lo hicieron, recibieron en ese momento, digo revelación porque está ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ya hoy podemos tener iluminación de eso. Recibieron revelación profética y luego enviaron a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero. En el segundo está en Hechos 14:23 donde dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, en el segundo caso, Pablo y Bernabé fueron enviados para nombrar ancianos en iglesias nuevas de Galacia. Después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Por qué? Porque tuvieron una sensibilidad en el cual el Espíritu Santo les dijo, estos son las personas por las cuales ustedes van a orar para que queden como ancianos. Tal vez en este segundo caso, Pablo y Bernabé estaban siguiendo el ejemplo de Cristo, cuando Él oró toda la noche antes de escoger a los 12. Por supuesto, el solo hecho de pasar tiempo en oración por un buen propósito se debe siempre considerar como espiritualmente beneficioso, aunque no se ayunara. Sin embargo, debemos considerar el ayuno y la oración como un medio maravilloso para concentrarnos en un propósito, sin distracciones de comidas, aunque la carne, o sea, la parte física, no la naturaleza carnal, se debilita, el espíritu se fortalece y aumenta, ¿verdad?, nuestra sensibilidad espiritual. Ya lo he explicado. El ayuno es de mucho provecho cuando oramos basados en las promesas de Dios para en fe recibir de la herencia ya dada a los santos, o sea, la salvación de nuestros seres queridos, salud, provisión, liberación, qué sé yo. O sea, no es el ayuno lo que trae la respuesta, sino la fe en las promesas de Dios, porque es por gracia. O sea que uno tiene que tener cuidado de llevar el ayuno a un nivel donde la persona dice tal y tal cosa, dice, pero me hice un ayunito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros recibimos es por gracia. Dios pone el querer como el hacer en nosotros, nos da esa gracia, ¿verdad? Así es que tenemos que tener esto claro. No es el ayuno en sí, sino la fe que estamos nosotros poniendo en esas promesas del Señor. Quiero leer algunos ejemplos hermosos de ayuno en el Antiguo Testamento, hermanos, y casi que lo voy a hacer un poquito leído,
pero está claro acá. Por ejemplo, la reina Esther, antes de interceder a favor de su pueblo, pidió a todos los judíos que estaban con ella en Susa que ayunaran. Todos ustedes recuerdan lo que estaba pasando. Vino el rey Asuero, influenciado por Naamán, ¿verdad? Perdón, por Amán, influenciado para matar a todos los judíos que estaban bajo el reino de Persia y Media Persia, ¿verdad? Los iban a matar, no estaban jugando, los iban a matar. Pero ¿sabe qué? Se pusieron de acuerdo los judíos, se puso de acuerdo Esther. Esther era la esposa del rey, era una judía. Se pusieron de acuerdo y yo los motivo a que en estos 40 días lean el libro de Esther, para que ustedes puedan ver lo sobrenatural del Señor, ¿verdad? Mientras todo este pueblo estaba clamando lo sobrenatural del Señor para traer tremenda liberación a ellos, hermanos. Hay poder, diga conmigo, hay poder en el ayuno y la oración. Y sabe que hay un poder tremendo cuando se ponen de acuerdo varios. Porque la Biblia dice, uno hace huir a 1000, 2 a 10,000. La Biblia dice que si 2 se ponen de acuerdo, hay ciertas peticiones que yo a veces me pongo de acuerdo con otros y le digo, mira, acompáñenme, ayúdenme en esto, hagámoslo juntos, ¿verdad? Incluyendo momentos de ayuno. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en acuerdo haciendo algo. Ustedes en familia, pudiese ser que estén viviendo una situación especial, se pueden poner de acuerdo como familia y decir, bueno, vamos a estar orando y ayunando en este tiempo, ¿verdad? Que ustedes escogen cuál semana o los 40 días o ahí ustedes sabrán, ¿verdad? Conforme lo guía el Señor, y lo hacen. Y les digo, hermanos, sin caer en legalismos, porque yo me he encontrado con casos que me dicen, pastor, yo empecé el ayuno y estoy estas 3 semanas o esta semana lo estoy haciendo, pero resulta que mañana cumplo años y mis hijos me van a llevar a desayunar a un lugar, pero yo no sé qué hacer. Vaya, desayune y después el otro día ayuna, ya, se acabó. O sea, no es así tan cuadrado como ese legalismo, ¿verdad? Desayune. O desayune y no almuerce. Lo que pasa es que cuando ya uno agarra fuerza ya nadie lo para, ¿eh? Digo yo con el desayuno. Entonces, hermanos, pero sí que haya formalidad en el ayuno. Eso sí es importante. Porque, hermanos, yo hay veces he visto unos ayunos que uno dice, pero ¿qué es eso? Mejor coman. Unos ayunos, una vez en Estados Unidos, me dicen unos pastores, mañana vamos a estar en un tiempo de ayuno tremendo. Y como yo conozco el ayuno, pues ayuno es no comer, comida. Hay gente que dice, ¿puedo ayunar el partido de fútbol? Para no verlo. Yo nunca he visto eso en la Biblia, yo siempre he visto ayunos de comida. Dice, ¿puedo ayunar no ver CSI esta semana? Yo no sé dónde inventa la gente tanto, yo nunca he visto eso en ningún lado, solo es no comer, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya se me olvidó lo que les iba a decir. En Estados Unidos, gracias, estén en la jugada conmigo porque yo lo que quiero es ver a ver si ustedes están poniendo atención. Entonces, hermanos, y desde que empezó el ayuno en la mañana, que era un ratillo, era como hasta la 1. Era una tomadera de café cada rato. Y una cosa que yo dije, esto es ayuno a la americana, pues nosotros a la latina hemos aprendido a ponerle un poquito más. Ahora, yo le voy a decir que el Señor le ayude. Si usted ayuna, pero dice, es que a mí me afecta mucho el café, y tomate el café y seguís ayunando. Pero muchas veces uno también, el cuerpo tiene que aprender pero ya, y si usted lo van a tener que internar por eso, mejor tómese el café y sigue ayunando, ¿verdad? Dije el café, no dije el termo, ¿verdad?
Entonces, hermanos, muy bonito. Otro ejemplo que está en la Biblia, que me bendice mucho, es cuando Nehemías escucha en Babilonia que los muros de Jerusalén están en ruinas, ¿verdad? Se lamenta, ayuna y ora. El primero está ahí, el primero que les dije, está aquí en Esther, ¿qué? Muy bien, Esther, capítulo 4, 15 y 16, dice. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Bueno, ustedes van a entender mejor el pasaje si lo leen todo. En el otro dice, Nehemías 1:3, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Miren, hay veces uno como cristiano está en gran mal y afrenta situaciones. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Y oiga que dice, ¿y qué hizo? Y oré. Lo acompañó de oración delante del Dios de los cielos. Entonces, hermanos, todos estos pasajes nos están mostrando a nosotros cómo Dios hace. Y si usted lee todo el libro de Nehemías, que se lo dejo tarea para estos 40 días, usted va a ver cómo el Señor abrió unas puertas tremendas. El otro caso es el del rey Josafat, que llama a Israel a ayunar cuando enfrenta un combate militar inminente. Segunda de Crónicas 20, verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hermanos, lean ustedes en su casa todo ese capítulo para que miren las maravillas que el Señor hizo. De hecho, que vino una palabra profética de alguien ahí en 2 Crónicas 20:15 y dijo: oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Y saben qué pasó? Lo van a leer ustedes. Pero hubo, hermanos, una confusión entre el ejército enemigo, sobrenatural, una confusión sobrenatural, que se mataron entre ellos mismos. Hermanos, les he dicho que yo tengo mucha confianza en que el ayuno es muy poderoso en ciertas circunstancias, ciertos momentos, aunque hay veces hay personas que acostumbran tener un tiempo de ayuno una vez a la semana, qué sé yo, o sea, gente que tiene un hábito, ¿verdad?, del ayunar. Pero les voy a decir que no sé si me va a dar tiempo con todo, pero les voy a decir que hace unos años, ustedes saben de esto, varios, hubo un derrumbe allá de unas casas porque fue tanto el invierno y tantas cosas, bueno, y cosas que habían ahí que tenían que ver con la construcción y todo, pero fue eso tan fuerte que se fue parte y una gran parte de la orilla de este templo. De la orilla de este templo. O sea, partes del templo quedaron muy vulnerables acá, hasta una columna viéndose en un lugar ahí, y muy vulnerable, porque algo que había, la misma corriente se lo llevó. Cuando a mí me llamaron, no estaba acá,
Y me era un pastor, se cayeron allá unas casas, la iglesia nosotros se llevó parte de la orilla, se quedó una columna expuesta, otra parte caída, los 10 metros que hay que dejar de ley, bueno, fue algo. Y hermano, les voy a decir que a mí me afectó tanto eso, porque son cosas que, hablando económicamente, son muy caras. Hacer esos trabajos, conseguir los permisos, es mucho dinero. Me afectó a tal punto que ni siquiera quise venir a ver. No quise venir a ver. Y me afectó y me llené de temores, porque yo dije, no, aquí va a venir ya el Ministerio de Salud, va a cerrar esto, y ya yo veía a todos ustedes apedreándome a mí, hermanos. Como diciéndole a Moisés, ¿por qué usted nos trajo hasta acá, verdad? ¿Qué hice? Me retiré. Recibí la llamada, inmediatamente que la recibí, me sentía honestamente devastado. Me sentía devastado, anímicamente en todo devastado. Y entonces me fui a la casa, busqué una mochilita por ahí y me fui. Yo dije, voy 3 días a buscar al Señor, que el Señor me ayude, que el Señor me dé sabiduría, qué hacer, que el Señor me dé fortaleza, porque me siento mal. Pero bendito Dios, el segundo día, no sé en qué momento ese segundo día, yo pude sentir, como decía un escritor cristiano, que la divina paloma descendió, aunque sabemos que el Espíritu Santo no es ninguna paloma, es Dios y es una persona, pero es un término que él usaba, ¿verdad? Y pude sentir una fortaleza grande, un consuelo, un ánimo. Y el Señor me dijo, busca algunos sermones que usted mismo ha predicado. Y me puse a buscar algunos sermones que yo mismo había predicado, predicándomelos a mí mismo, porque es muy fácil pararse uno aquí al frente. Y decían los viejillos que la lengua no tiene hueso. Pero otra cosa es cuando usted lo está viviendo, cuando usted está metido en el asunto. Cuando todas sus circunstancias son contrarias y sus sentimientos son totalmente contrarios. Eso es otra cosa. Y entonces el Señor mismo usó los mismos sermones que yo había predicado acá, por lo menos recuerdo 2, ¿verdad? Uno que de título era, ¿qué hacer en un momento difícil? Así es el título del sermón. Y el Señor me dijo, vaya, léalo, usted lo predicó. Y empiezo yo a decir, claro, esto es lo que hay que hacer. Claro, si yo mismo lo dije, claro, o sea, predícate a ti mismo. Y empecé ahí y oré. Mi plan era 3 días, pero el segundo día en la tarde me sentí tan fuerte que yo dije, ¿qué voy a estar haciendo aquí? Nada, ya me voy. Y me fui a comer, hermanos, porque ya, ¿y para qué? O sea, si ya yo había tenido respuesta del Señor y me había dado palabra y me había dado ánimo, ¿para qué iba a seguir yo ahí? Si no, sí sigo, ¿verdad? Y entonces me alisté, me fui y me fui a comer, hermanos. ¿Y sabe qué? El fin de semana traje una palabra acá a la iglesia se levantó en fe y construimos un muro de como 60 metros, hermanos, que costó como 80 millones de pesos. Yo hasta el día de hoy, yo dije, ¿de dónde salió esa plata? Salió de aquí, hermanos. Porque sabe que cuando viene una palabra de Dios y el Señor te levanta en un momento difícil de tu vida, le voy a decir, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas maravillosas. Entonces, hermanos, lo que quiero decirles, y ya voy a cortar hasta acá, no voy a seguir, es de que uno hay veces no debería, y a todos nos pasa, hay veces, a mí también me pasa, que hay veces usted y yo estamos librando una batalla muy grande, pero hay veces podríamos meterle un poquito, acompañándolo con una disciplina espiritual como esta, para buscar ser más aguerrido, ¿verdad? Y también no estar ahí dejando como que el diablo nos esté dando así como, ¿verdad? Y uno ya es que ya es Satanás, ¿verdad? No,
Uno tiene que venir muchas veces y decir, no, vamos a pararnos en la brecha, vamos a ponernos de acuerdo, 2 o 3, o vamos a ponernos de acuerdo a nivel familiar, vamos a guerrear contra esto, vamos a reprender, vamos a hacer algo. La Biblia enseña que cuando el pueblo se une, recuerdan a Pedro que estaba en la cárcel y dice, pero la iglesia oraba. Entonces lo que quiero decirles, hermanos, es que es importante. Hoy hay mucha gente que ya ni ayuna. Es más, algunos de ustedes nunca han ayunado en la vida. Lo único fue que fueron al hospital sin desayunar porque tenían un examen de sangre. Pero salieron de ahí para ir sin hartar otra vez, ¿verdad? Nada más. Y ahí mismo en el hospital, ay, un ratillo ahí porque son las 8 y no ha desayunado. Hasta que da pereza eso. Mejor oren, hermanos, oremos y ayunemos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta preciosa noche. Y estamos orando, Padre. Algunos estamos librando batallas muy grandes y solamente te pedimos fortaleza física, espiritual, emocional y guianza sobre todo del Espíritu Santo, Padre. Guianza sobre todo del Espíritu Santo. Es un espíritu de gracia, no de condenación ni de ley, pero ese espíritu, porque necesitamos, Señor, como iglesia, tantas cosas necesitamos orar, ministerialmente, familiarmente, personalmente, Padre. Estamos orando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer. Tal vez, Señor, para algunos es muy difícil, pero que pueda intentarlo y que pueda hacer sus esfuerzos y pueda ir practicándolo como un ejercicio, y tú nos das la fuerza. Y sabemos que muchas veces nos inspira la misma necesidad. La misma necesidad nos inspira y nos llena de fuerza, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre bueno. En Cristo Jesús, ahí donde está, ponte de pie y podemos adorar un momentito al Señor. Dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame, motívame, dame tu gracia. Sí, levántanos como iglesia, Señor. Levántanos a guerrear, levántanos a buscar, Señor. Levanta nuestra vida de oración. Sí, Señor, así es. Levanta, produce en nosotros el querer como el hacer. Tenemos una gran necesidad. Tal vez su necesidad es espiritual, tal vez una situación familiar, dirección, sabiduría, consejo, salvación. Señor,
venimos y nos disponemos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, nos disponemos, Señor. Produce ese querer, como ese avivamiento, ese despertar espiritual. Tal vez es necesidad espiritual, necesidad de consagración, necesidad de búsqueda, de santificación, necesidad de rendirse más a la palabra de Dios, a la oración, necesidad de dirección, de sabiduría, de consejo, de fortaleza. Tal vez librando una batalla familiar. Oh Señor, estamos aquí pidiendo, oro, que todo este pueblo y a mí primeramente nos ayudes, Padre eterno, en Cristo Jesús, Señor. En Cristo Jesús oro para que el tiempo en que participemos en estos 40 días sea un tiempo provechoso, de bendición, de testimonios, que pueda haber un reencuentro espiritual, Señor, un tiempo de bendición, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.